Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos el Adviento, nuevo año litúrgico, aunque el año civil empiece el 1 de enero, empezamos en la preparación de lo que es la Navidad, en el tiempo de Adviento, este año litúrgico, todos los años litúrgicos. Pero el tiempo de Adviento tiene dos funciones diferentes. Por una parte, si preguntásemos normalmente lo que aprendimos en catequesis, nos dirían: bueno, son las 4 semanas que nos preparan a la Navidad. Y es cierto, pero si os fijáis bien en las lecturas, las primeras semanas no nos hablan de la Navidad ni de la preparación a la Navidad, o mejor dicho, sí, tal vez la primera lectura de hoy, de forma lejana, es esta profecía, este libro del profeta Isaías, que hace como una petición a Dios: ojalá rasgases el cielo y descendieses. Y después lo da por hecho: descendiste, las montañas se estremecieron. Aunque todo eso a nivel estrictamente profético, como un deseo del profeta, que Dios bajase a la tierra. Y realmente celebraremos dentro de poco, por Navidad, ese hecho, que Dios se ha hecho hombre. Y vemos también que en este mismo, y ha bajado a la tierra y se ha hecho uno de nosotros. Pero vemos también en este texto, tanto al principio como al final, que llama a Dios Padre. Eso en el Antiguo Testamento pasa poco. No es el único texto, pero son muy pocos que llaman a Dios Padre. Y lo hablan en un sentido que no es nuestro sentido cristiano, sino es ese sentido de la creación. Somos hijos de Dios en cuanto toda la creación viene de Dios, en cuanto somos el pueblo escogido de Dios, los judíos. Pero en sentido cristiano somos, Dios es Padre porque es el Padre de Jesucristo, y en Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios. Sí, Dios es Padre, pero los hijos de Dios son aquellos que viven desde la gracia, el bautismo, que viven en gracia de Dios, con lo cual son hijos en el Hijo. Y eso muchas veces hay mucha confusión hoy en día, incluso a nivel de obispos y otros que hacen lo mismo. Todos somos hijos de Dios. Sí, por la creación sí, pero en el sentido profundo cristiano absolutamente no. Y eso crea confusión en mucha gente. El que vive como hijo, el que se mantiene en la casa. ¿Quién es el que vive como hijo? El que vive amando al Señor, amando a Dios, siendo fiel a Cristo, al Hijo por excelencia. Entonces somos, en comunión con Cristo, hijos de Dios. Si no, somos, sí, unos que fueron hijos, pero se fueron de casa, no volvieron, están lejos y han renegado de su Padre. Y renegado no quiere decir con las palabras, sino con los hechos. Es muy curioso este mundo moderno nuestro, que si las cosas no se dicen con las palabras, no existen. Y no es así. Los hechos son los que atestiguan la verdad. Cuando una persona lleva 10 años sin ver a su padre: yo a mi padre lo quiero mucho. Ya está, y se lo cree y se ha acabado. Pero si no lo ves pudiéndolo ver,
si no haces nada. No, lo que importa son los sentimientos. En la mentalidad cristiana eso no ha existido nunca, eso lo que importa son los sentimientos, eso es parte de la modernidad como autoengaño. Lo que importa son la fe y las obras. ¿Qué es lo que de verdad crees? No lo que sientes, lo que crees. Y que es, para ver lo que crees, lo que haces. Porque decir que yo creo, pero no hago, Santiago en esto lo explica muy bien, no hoy. Eso quiere decir que es un decir falso. Yo soy creyente, pero no hago nada, por la fe ni desde la fe. Muy bien, tú dices que tienes fe, yo con las obras te demuestro mi fe. Una fe que no actúa, que no se mueve, que no hace nada. Es una fe muerta, que no sirve para nada. Y en estos domingos de Adviento, en los primeros, como decíamos, poco se ve de esta primera venida de Cristo. Perdón, de la primera, sí, ya lo decía bien, sino del estar preparados para la segunda venida de Cristo. Por eso el tema continúa, si os fijáis, diráis, pero bueno, este Evangelio nos recuerda el de las últimas semanas, finales del año litúrgico, y empezamos con el mismo tema. Estad atentos, vigilad. O sea, llevad una vida digna como Dios quiera, no viváis dormidos en la fe. Que dormidos en la fe quiere decir lo mismo que en el pecado. La fe como si no estuviese. Vivo como vive el mundo. A veces a mí me pone muy nervioso mucha gente que despotrica de este mundo y con razón. Despotrica muchas veces de nuestra sociedad y de las hipocresías y de no sé cuántas, y tienen razón. El problema es que hacen lo mismo que critican. Ahí está el problema. ¿Qué haces tú? ¿Estás dormido o estás muerto? Eso todo el Evangelio, o muchos lugares del Evangelio lo dejan claro. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Porque Cristo es el verdadero camino. Es la vida con mayúsculas. Y hay mucho cristiano que está acostumbrado a criticar el mal, pero vivir en el mal y desde el mal. Y entonces hacer una fe y una moral que es según sus propios intereses. Y no se da cuenta. Eso es lo peor, que el diablo le ha metido en medio todo eso, donde al final lo único que importa son sus sentimientos y su voluntad. Y son de misa y se dicen cristianos. Y dices, cuidado, tú ya no estás durmiendo, estás más que muerto por dentro y no lo ves. Y por eso todos los periodos fuertes, sobre todo los de preparación, Adviento y Cuaresma, exigen conversión, exigen retrospección, exigen verse uno mismo, exigen pedir perdón de los pecados. Toda la vida hemos de pedir perdón, pero de una forma especial en los tiempos fuertes. Ver si seguimos o no la voluntad del Señor, ver si estamos vivos, si estamos despiertos, o si estamos o muertos o dormidos ante Dios. Y es la posibilidad siempre de volver al Señor, de repensar realmente nuestra vida, si es en consonancia con el Evangelio, o simplemente nos hemos hecho una vida para nosotros, escogiendo lo que nos interesa del Evangelio y de aquello de la Iglesia que nos va bien para nosotros, ¿vale? Y lo demás, no me interesa. Con muchas excusas, hacernos una vida a nuestra medida, sin tener a Dios delante. Dios solo en aquellas cosas que consideramos que son absolutamente imprescindibles y en lo demás pasar olímpicamente. Es uno de los riesgos grandes del cristiano, hacerse una fe a su medida, decir que sí, que es de Cristo, pero las obras decir que no somos de Cristo, que somos de otro. Y si es otro ya sabemos quién es y no nos damos ni cuenta. Por eso nos dice el Evangelio, vigilad, velad, estad atentos, siempre pendientes de Cristo, de su enseñanza y de lo que Él quiere para cada uno de nosotros.